Ahora le bajamos aquí. Buenas, ¿me escucho bien? Bueno, pueden hablar entonces. No, yo creo que sí se escucha. Bueno, básicamente la charla de hoy es en base a, voy a ver qué tengo aquí. Dice, no se escucha nada. ¿Se escucha ahorita? ¿Alguien que me ponga ahí por el chat? Ah, ok, y ahora sí. Ok, perfecto. Este, Parte de la iniciativa del Andiara Riders Club es ayudarles a las personas que están empezando en el ciclismo para que tengan una idea de cómo empezar a entrenar, digámoslo de una manera, pero básicamente es cómo iniciar, básicamente, porque mucha gente está buscando entrenador, viendo a ver qué hace para empezar y todo eso, y realmente al inicio de lo que se ocupa es una guía básica y no tanto un plan de entrenamiento ya más estricto, con seguimiento y todo eso. Entonces va a llegar un punto en el que pues, cada persona ya puede decidir si empieza en un plan de entrenamiento ya un poco más específico, pero al inicio no hace falta. Parte de la iniciativa también es vamos a empezar a subir contenido de cómo cambiaron la llanta, este, cómo, o sea, tipos de hidratantes, o sea, toda la información que se ocupa para empezar. El porqué de esto, de antes era muy fácil porque uno salía con un grupo, encontrábamos ahí amigos y los amigos nos decían, nos daban consejos buenos, malos, pero al final de cada quien iba probando, llegaba en ese punto de prueba y error. Ahora, desgraciadamente, por lo del COVID y nos limitamos mucho a salir con un grupo muy cerrado de gente y tal vez de los tres, la burbuja, como se le llama ahora, y están empezando. Entonces, desgraciadamente, no hay conocimientos y ahora se está dando que mucha gente quiere aprovecharse de eso para sacar algún beneficio. Nosotros lo que buscamos es tratar de ayudar a la gente que está empezando y por eso fue que se creó el club. Es una idea que ya tenía mucho tiempo, se nos frenó básicamente por lo del COVID, pero ahora debido a que esto va a durar un poquito más, empezamos a mandar a hacerla virtual. Entonces la presentación de hoy y la idea es seguir haciéndolas. Aprovecho para que cualquier duda que tengan nos la pueden hacer saber, ya sea por medio de las chicas de Andiara, por medio del Facebook de Andiara, porque también la idea es escucharlos de ustedes, qué les gustaría que sigamos, o sea, qué contenido podemos seguir haciendo que les sea de utilidad. Pues bueno, lo que voy a explicar ahorita es una guía de entrenamiento que vamos a empezar a darles, pero la idea es que entiendan cómo utilizarla, porque eso es parte de lo que pasa ahora, de mucha gente se mete a internet y busca, bueno, voy a empezar, ¿qué hago? Y encuentran ahí ciertas guías de entrenamiento, pero no saben cómo utilizarlas o cómo interpretarlas. Entonces,
La idea es que puedan interpretar de una manera efectiva la guía que nosotros les vamos a poder dar y cualquier consulta igual se los vamos a ayudar a dar. Ah, lo primero es explicarles qué es entrenar. O sea, entrenar es un proceso que busca la adaptación del cuerpo a un objetivo específico. Entonces, ocupamos entrenar al cuerpo a algo. O sea, ese es el punto. Obviamente, en este caso es empezar a entrenarlo a que nos rinda más, que tengamos más aire, que lleguemos más largo, que tengamos más fuerza, un montón de objetivos ahí. O sea, se buscan un montón de adaptaciones. Para alcanzar este objetivo, es necesario hacerlo de manera gradual. No podemos pensar que de la noche a la mañana ya vamos o sea, si nunca hemos andado en bicicleta, no podemos esperar que en la primera salida ya vamos a hacer 30, 40, 50 kilómetros o más. Ese es parte de los problemas. Como les había estado hablando mucho ahora sobre eso, mucha gente se compra la bicicleta con ansias de ir a las montañas y nunca han hecho nada, eran sedentarios, problemas de peso pues las montañas realmente se ven más inalcanzables al inicio, pero es un proceso de adaptación. La idea es empezar de una manera adecuada para llegar a esos objetivos. Entonces, lo importante es tener paciencia y otro de los puntos es escuchar la respuesta del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que nos va a decir qué tan bien o qué tan mal nos sentimos y es importante escucharlo y ponerle atención. Yo no soy de los que, no sé si mucha gente ha visto, es el montón de cosas que dicen que tirado en la meta y que paren el Garmin o si no hay dolor no hay ganancia, que esto es puro sufrimiento y eso es completamente erróneo. O sea, no se trata de sufrir, se trata más bien de disfrutar, ¿verdad? Obviamente de ahí cierto nivel de sufrimiento, pero tiene que ser aceptable. No podemos simplemente pensar que vamos a salir desde que en el inicio ya nos sentimos mal, con el pulso arriba, ese montón de caras rojas que van por todo lado, y no se trata de eso, o sea, se trata de hacerlo de una manera correcta. Entonces, bueno, para explicarles un poco la parte de adaptación, ahí siempre hay un ejemplillo, ahí no es claro, lo de lugar caliente a frío, básicamente es una guía para mí. El ejemplo que siempre doy es una persona que vive en un lugar caliente, pongámosle Punta Arenas o Jacó, se va a ir a vivir a un lugar frío. Esa persona le ocupa adaptar su cuerpo al lugar frío porque va a vivir ahí. No puede seguir saliendo en shorts y en chancletas todos los días porque pues, obviamente se va a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Pues al inicio va a llegar a ese lugar caliente, perdón, de ese lugar caliente al lugar frío pues se va a sentir mal, es probable que se enferme. eh, lo que va a hacer esa persona en ese momento es buscar cómo eh, llevar ropa caliente para compensar ese cambio de clima. ¿Por qué? Porque si simplemente supone que nada pasó, o sea, que llevamos al mismo, o sea, que el cambio de clima o ese frío no le va a afectar, se va a enfermar. Es una respuesta normal del cuerpo a ese cambio brusco. Entonces, si esa persona anda con un montón de suéteres, anda súper abrigada y nunca pone su cuerpo a cierto estímulo de frío, o sea, que nunca quiere sentir frío, que pues nunca se va a adaptar a ese lugar, o sea, siempre no va a tener problemas, no se va a enfermar porque siempre anda abrigada, pero tampoco va a llegar a generar un proceso de adaptación porque no está exigiendo su cuerpo a adaptarse. Entonces, ¿qué es lo correcto? Y pues esa persona empezar a exponerse poco a poco al frío, o sea, un poquito no tan abrigado, pero que tampoco sea muy poca ropa como para que se sienta ese frío extremo y poco a poco el cuerpo se verá adaptando. Entonces, cada vez que ya nos dejamos de sentir frío, entonces empezamos a cambiar y nos quitamos otro abrigo hasta que va a llegar un punto en el que se genere una adaptación correcta y ya la persona va a poder andar hasta en chancletas o como sea, en short o cualquier ropa fresca porque su cuerpo se adaptó a ese frío. Obviamente es un proceso de que va a tomar tiempo, pero si nos brincamos, como por decirles, una capa de ropa en ese momento, es muy probablemente el cuerpo nos va a responder de una manera este, que es enfermándonos y eso pasa también en el entrenamiento. Si empezamos muy fuerte, pues sí, tal vez nos vamos a sentir que avanzamos mucho, pero va a llegar un punto en el que el cuerpo va a decir, no, ya es mucho estrés, no lo aguanto y me enfermo. Entonces,
Y obviamente aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de que para estos tiempos hay que cuidar mucho las defensas, hay que tener mucho cuidado en todo eso porque en cualquier momento si nos sobreentrenamos, si nos sobrecargamos, lo que va a hacer el cuerpo es bajar defensas y nos vamos a enfermar y no ocupamos absolutamente nada de eso en estos momentos. Entonces básicamente es el resumen de qué es entrenar, para que entiendan un poco. ¿Cuál es la estructura de un entrenamiento? Y básicamente al inicio calentamos, el cuerpo ocupa llegar al punto de calentarse. Calentarse es un proceso muy importante porque lo que busca es adaptar el cuerpo al trabajo que vamos a hacer. A nivel muscular hay un montón de adaptaciones que se dan en el calentamiento. Después, ahí perfectamente podría explicarles ya más en detalle qué es todo lo que pasa a nivel de calentamiento, vasodilatación, aumenta a nivel de fibras musculares pasan un montón de cosas y también a nivel de la parte respiratoria empiezan a darse ciertos cambios. Entonces es un calentamiento que va a ser gradual. Vamos a subir protocolos de calentamiento, eso es muy estándar. Se pueden buscar en cualquier lugar, pero sí es muy importante calentar. Hay un ejemplo que había leído hace bastante tiempo, de un libro no me acuerdo el nombre, Daniel algo, que era, se fue a ver cómo entrenaban la gente de Kenia, pues esos maratonianos monstruosos, y le explicaron y pusieron un ejemplo muy bonito, que la naturaleza tiene todo un proceso. O sea, si uno quiere hervir agua, tiene que esperar a que empiece a calentarse, va a llegar un proceso, un punto en el que ya es un proceso gradual a llegar al punto de que hierve el agua. Y en el momento que hierve el agua, ese es cuando está lista para cocinar o lo que uno quiera. El cuerpo trabaja para, o sea, todo trabaja así. Ya ocupamos calentar para que lleguemos al punto donde podamos empezar a hacer ya las cargas un poquito más duras. Si no lo hacemos, entonces pues nos vamos a exponer a lesiones, porque el cuerpo no está listo para esos esfuerzos. Entonces, calentar es muy importante y no hay que obviarlo. Después va a ser la parte de trabajos específicos, que eso lo que se busca es una estimulación específica y aquí pongo según la limitación. La manera en la que yo entreno a mis clientes se basa en limitaciones. Ahorita les voy a explicar. Vamos a hacer un ejercicio. Cada uno tiene que hacer un ejercicio para tratar de identificar su limitación. Yo tengo pruebas que identifican las limitaciones de una manera bastante precisa en el laboratorio y todo eso. Pero, pues, no, ahorita para la gente que está empezando con pruebas sencillas podemos determinar qué tipo de limitación y por qué es importante, porque la idea de las guías de entrenamiento que nosotros les vamos a dar van a estar enfocadas a esa limitación. Lo bueno es que al enfocarse en esa limitación, pues vamos a tener un poquito más de mejoras o bastante más mejora que si no entendemos qué es lo que nos está limitando a nivel corporal. Y para terminar, pues aflojar y enfriar, que es lo mismo opuesto al calentamiento, pero que igual ya llegamos al punto de que el cuerpo se relaje, llevarlo a su estado inicial y me faltó ahí estiramiento. Eso es súper importante, no solamente para evitar lesiones, sino también que a nivel de adaptaciones musculares y adaptaciones cardiovasculares, estirar ya se ha comprobado que es bastante efectivo y pues, siempre es necesario hacerlo. La mayoría de gente no lo hace. Por lo menos al final es muy importante. Al inicio, antes de empezar a entrenar, también sería ideal, pero por lo menos después de entrenar sí es extremadamente importante hacerlo. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que es la estructura de un entrenamiento. Más adelante, bueno, al final de la presentación vamos a ver lo que es un ejemplo de los planes que vamos a postear en la página, bueno, en el grupo. Otra cosa para que vamos a aclarar, los planes que vamos a poner van a estar solamente en el grupo. Ahorita el Zoom es abierto, pero la idea es que y todo esto que vamos a hacer está en este grupo de Andiara Riders Club. Entonces, si alguien no se ha metido al grupo, pues sí, puede hacerlo. Igual ahí vamos a estar metiendo contenido de todo el tipo y también abiertos a recomendaciones. Cualquier persona también que quiera colaborar es bienvenida, porque la idea es ayudarnos entre todos. Limitaciones. Eso es no ilustra mucho, básicamente me gustó la imagen, porque hay muchos tipos de limitaciones. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en dos. Hay muchas, tenemos limitaciones hasta mentales, hay mucha gente que simplemente dice no puedo y no sigo. Y la idea es no, no llegar a eso, pero
todo se trabaja, o sea, las limitaciones mentales, he tenido varios clientes que paran antes de que realmente su cuerpo los limite, pero también hay mucha gente que es muy conservadora en su nivel de exigencia, otros que les preocupa, no voy a llegar aquí, no voy a llegar allá, me siento mal, o sea, mentalmente tenemos que trabajarlo y también aparte de lo que tenemos que empezar a trabajar es la parte mental y vamos a buscar profesionales que nos den charlitas sobre eso. Las principales limitaciones que nosotros o que nos van a interesar en este momento para las guías de entrenamiento que vamos a dar son una limitación que se llama a nivel de utilización de oxígeno a nivel muscular y la otra es una limitación a nivel de transporte de oxígeno. Estas las voy a explicar un poco. Y bueno, hay otra limitación a nivel respiratorio y otras más, pero realmente ahorita las que nos vamos a enfocar para lo que son las guías de entrenamiento van a ser las primeras dos, que es una limitación a nivel de utilización de oxígeno. Eso significa que el músculo no está entrenado para utilizar el oxígeno que tiene de manera eficiente. Entonces, ¿cómo damos cuenta de eso? Hacemos un esfuerzo y básicamente sentimos que el músculo ya no da. O sea, tenemos aire, no se nos agita tanto la respiración, simplemente que no podemos producir fuerza. Ahí quedamos. Eso es una limitación. La otra limitación a nivel de transporte de oxígeno es lo opuesto. O sea, el músculo puede utilizar un montón de oxígeno, producimos un montón de fuerza, de hecho somos muy explosivos, pero llega un punto en el que nos agitamos, empezamos a respirar un montón fuerte y ahí quedamos. Entonces, esos son los dos tipos de limitaciones que de tarea el fin de semana hay que identificarlas porque en base a eso es donde cada persona va a elegir qué guía de entrenamiento le sirve o no. ¿Cómo hacemos eso? Y pues calentamos, agarramos una cuesta media o un plano y vamos a hacer un esfuerzo máximo y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, vamos a escuchar el cuerpo. Entonces, unas personas van a sentir que van muy rápido y llega un punto en el que el ritmo cardíaco empieza a subir, nos empezamos a agitar, empezamos con una respiración bastante fuerte y en ese punto pues, nos dimos cuenta que nuestra limitación es a nivel de transporte, o sea que el cuerpo ocupa ver cómo hace para transportar mucho más oxígeno al músculo porque está pidiendo esa necesidad, tiene esa necesidad. Eh, ah, la otra parte que es a nivel de utilización, es como les expliqué inicialmente, vamos a darle durísimo y llegamos a un punto en el que las piernas ya no nos responden, no nos agitamos tanto en ese momento, la agitación va a venir un poco después y lo que normalmente la gente hace en ese tipo de casos es que empieza a tirar cambios hasta que ya pueden agarrar una marcha que es un poquito suave y empiezan por ahí. Entonces eso es como la tarea que queda para el fin de semana porque ocupamos tratar de entender qué es lo que nos está limitando para poder tomar decisiones un poquito mejores. Como les digo, normalmente estas limitaciones en los planes de entrenamiento que yo mando a mis clientes se hacen en el laboratorio con equipos diferentes y todo, pero para la gente que está iniciando no tiene que incurrir en esos gastos, simplemente con esa simple prueba puede darse cuenta y ahí van a darse cuenta qué es lo que los está limitando en ese punto, porque eso es lo que se va a trabajar de manera más específica. Las limitaciones a nivel respiratorio simplemente las puse ahí porque muchas veces eso pasa mucho y ahora hay varias gente ahí que está diciendo la mejor, o sea, que técnicas cómo respirar y todo eso. Nosotros vamos a poner guías de cómo aprender a respirar. Lo ideal es una respiración diafragmática. En Google pueden encontrar un montón de recursos de cómo respirar de manera correcta. Eh, Normalmente hay ciertos parámetros ideales para una buena respiración. Yo hago una prueba, en la prueba que yo hago incluye toda esa parte, vemos cómo respira la gente, a ver si está respirando mucho o poco, pero en resumen, ¿qué es lo que busca una buena respiración? Lo importante es que exista un buen volumen, o sea, que sean respiraciones bastante profundas y que la frecuencia respiratoria vaya acorde a la intensidad. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos suavecitos, respiraciones profundas, relajadas, a medida que vamos aumentando la intensidad, va a aumentar la cantidad de respiraciones, la frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo opuesto a eso? De pues una persona que empieza respirando muchas veces con muy poco volumen y básicamente eso es como jadear, hiperventilar y lo que hacen es que a medida que aumenta el esfuerzo, entonces empiezan a aumentar el volumen y continúan con la misma frecuencia respiratoria. Eso es lo que no es ideal. ¿Por qué? Porque al manejar ese tipo de respiración nos agitamos más, el pulso aumenta más y ya te tiende a producir fatiga anticipada. Pero entonces, básicamente, ahí como consejo, igual, si tienen problemas a nivel respiratorio, ahí
me pueden contactar y ahí podemos ver pruebas y todo lo que yo tengo para ver cómo están respirando. Pero para empezar, digamos que hay todo el proceso del inicio va a tener un montón de deficiencias y no podemos tampoco pretender como corregir todo de un momento. O sea, como repito siempre, esto es un proceso de adaptación que requiere tiempo. Vamos a ver, ok, ¿qué es este, eh, esta siguiente filmina? O se llama, bueno, es la parte de la presentación. Porque está esa famosa escala del esfuerzo de Borg que está ya en el sitio también y eso yo ahí pusimos que había que tenerlo a mano. Eso básicamente es una escala que se creó para poder aprender a dosificar los entrenamientos. ¿Por qué esa escala? ¿Y por qué no la parte de zonas de ritmo cardíaco? Porque hay mucha gente que está empezando y de hecho es enfocado a la gente que está empezando y nos acaban de hacer el gasto de una bicicleta y de, pues, comprarse ya un dispositivo que mide el ritmo cardíaco ya es otra inversión y a veces más grande que la misma bicicleta. Hay dispositivos extremadamente caros y no tenemos como el ritmo cardíaco y la idea es utilizar esta escala del esfuerzo de Borg porque eso nos va a indicar el nivel de esfuerzo. Entonces, básicamente, ahí dice, para entrenar correctamente es importante controlar la intensidad y el volumen de nuestros entrenamientos. Esta escala lo que ayuda es a objetivizar la sensación para ajustarte a la intensidad del ejercicio y carga del trabajo. En resumen, lo que vamos a buscar es cómo aprender a dosificarnos o a entender qué estamos estimulando en cada intensidad. Eh, Seguimos a la que sigue. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la famosa escala de Steinberg? O sea, divide el esfuerzo en 10, siendo uno una actividad muy ligera que básicamente va a ser casi que estar de pie, el mínimo, obviamente es estar de pie, eh, movernos un poco y 10 va a ser un esfuerzo máximo que no podemos hablar, estamos completamente ahogados y de hecho es un esfuerzo que se puede realizar por segundos. Entonces, de ahí al abajo, de 1 a 10, pues es la división de el nivel del esfuerzo. Entonces, y de este gráfico me gustó mucho porque además de eso nos pone la parte de zonas, la equivalencia de las zonas de ritmo cardíaco y también los porcentajes en caso de que alguien tenga un monitor de ritmo cardíaco, entonces puede calcular en base a su frecuencia cardíaca máxima también cómo utilizarlo, porque los entrenamientos, bueno, la guía de entrenamiento que vamos a mandar se va a basar en zonas. Entonces, la idea es que tengan esta tablita a mano para que cuando vean, bueno, mañana tengo que ir a hacer 30 minutos en zona 2, entonces vamos aquí a zona 2 y nos damos cuenta que zona 2 es un esfuerzo suave. Mucha gente siempre piensa que, como les digo, que andar en bicicleta es darle duro, sufrir, andar con la lengua afuera, y no, de hecho la mayoría de las adaptaciones se dan en zona 2, 3 y 4. O sea, las 5 y 6 realmente sí generan muchas adaptaciones, pero el problema es que el tiempo que podemos pasar en zona 4, 5 y 6 es muy, muy limitado. Entonces, el tiempo que podemos pasar en zona 1 pues es ilimitado porque prácticamente es el tiempo en o sea, el esfuerzo del caminar o el día a día. En zona 2 ya es un poquito más, de hecho hoy podemos mantener mucho y a medida que aumenta el esfuerzo es menor la cantidad de tiempo al punto que en zona 6 como les digo, lo que podemos mantener son hasta 15 segundos, de 15 a 20 segundos, depende del nivel de entrenamiento. No sé si habrán visto, digamos, que hay varios, Betalú, que está haciendo esas loqueras de meter un montón de kilómetros, hacer, no sé cuántos eran, pero o sea, de hecho, él había hecho la ruta en un día. Básicamente, mucha gente se pregunta, ¿y cómo puede hacer, bueno, aprovechar? Dice, para una principiante, ¿cuántas veces por semana se recomienda hacer? De Tatiana, eso es parte de lo que vamos a ayudarles con una guía de entrenamiento que va a decir cuántas veces por semana y las intensidades. No nos adelantemos, vamos poco a poco. Las preguntas mejor para al final. Volviendo al ejemplo de Betalú, que bueno, muchos lo conocen, que uno se pone a pensar, pucha, ¿cómo hace este muchacho para poder hacer tantísimos kilómetros en un solo día? Pues eso va a depender de su nivel de entrenamiento. Obviamente, si él tiene tal nivel de entrenamiento, tal nivel de fuerza, que puede hacer todo ese recorrido en zona 2.
y normalmente la gente que compite o sea, de forma correcta y lo hace bien, normalmente pasa la mayoría del tiempo en zona 2 y zona 3. Entonces, si nos pasamos a ese nivel de esfuerzo, entonces nos preguntamos, bueno, hey, Betalú, que haya, no sé realmente cuántas horas duró, pero digamos que duró 12 horas. Si nos ponemos a ponernos en esta tabla, no con la misma fuerza, pero básicamente en la misma zona, si nos preguntamos de cuánto tiempo yo puedo pasar esforzándome en zona 2, que dice que es un ritmo moderado, que o sea, puedo respirar fácilmente, llevar una conversación, eso básicamente es zona 2, y que puedo mantener esa actividad durante horas. Si nos basamos en esa zona, y yo puedo hacer lo mismo que Betalú, lo que pasa es que no voy a recorrer la misma cantidad de kilómetros porque no tengo la misma fuerza. Entonces, eso es para que traten no de compararse con otra gente, sino compararse con uno mismo y tratar de enfocarnos en este gráfico. Porque al final la diferencia de todos tenemos este mismo nivel de percepción del esfuerzo, es para todos es el mismo, lo que varía es la velocidad y la velocidad va a depender de la fuerza. Sea, no es lo mismo la velocidad que una de las chicas de Andiara puede mantener en zona 3 que, digamos, esta muchacha Tatiana que está empezando, cuál la velocidad que puede mantener. El esfuerzo a nivel de percepción va a ser el mismo, lo que va a variar es la velocidad o la fuerza que tenga cada persona y eso es lo que vamos a buscar aumentar la fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero mejorar mi velocidad en zona 2, pues lo que tengo que empezar a entrenar es mucha zona 2. Si yo quiero volverme muy explosivo, como normalmente la gente que compite, que ocupa sprintear y hacer todos esos esfuerzos muy, muy intensos, pues me tengo que enfocar mucho en esta parte, zona 4 y zona 5, que son las que me van a mejorar esa parte. Entonces eso es lo que ocupamos. Como les dije anteriormente, entrenar es un proceso de trabajar puntos específicos. Entonces lo que tenemos que enfocarnos es cuál punto es el que queremos mejorar para poder hacerlo. Y ahí es donde ya empieza la parte de hacer trabajos específicos. Que vamos entonces, ciertos días vamos a trabajar trabajos en zona 3, rodar siempre va a ser en zona 2 y vamos a tratar de empezar a tocar un poquito la parte de zona 5 porque también nos va a traer muchos beneficios. Eso es parte de lo que va a venir en la guía de entrenamiento que nosotros les vamos a dar para que empecemos a hacer un poquito más de trabajos específicos y no salir tanto al loco. Esto es muy importante. Bueno, lo que les voy a decir es muy importante porque aquí hay un problema. En esta zona 6 y ahí donde en zona 5 y zona 6 cuesta mucho realmente dosificarlo a nivel de ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco es una medida indirecta. ¿Qué significa eso? Que si llegamos y hacemos un esfuerzo máximo de 15 segundos, pues así digamos, le dimos a lo más que podíamos, como la prueba realmente, la prueba que vamos a hacer ahora para, bueno, como en la tarea del fin de semana, que es ver esa limitación, si le damos al máximo, la frecuencia cardíaca en 15, 20, 30, todavía 45 minutos no va a aumentar tanto. ¿Por qué? Porque el músculo tiene reservas de oxígeno, a nivel de sangre hay reservas de oxígeno que va a utilizar de manera inmediata y no va a haber una respuesta del corazón inmediata. Entonces el corazón en ese momento jamás en 15 segundos va a llegar a un 100% y eso es parte donde este tipo de tablas falla. ¿Qué no falla? La escala de percepción del esfuerzo, porque si un 10% va a ser siempre el máximo, un jalón extremadamente duro donde vamos a durar muy poco. Entonces, estas partes intensas sirve más trabajarlas con la escala de percepción del esfuerzo que con ritmo cardíaco. Nunca, como les digo, vamos a llegar a un 100% en segundos. Ese 100% va a llegar si hacemos un esfuerzo máximo de para aproximadamente 3 a 5 minutos. Hay gente que menos entrenada que va a llegar a un 100% en menos tiempo, pero lo que busca un entrenamiento es que duremos más tiempo en llegar a esos máximos, porque quiere decir que estamos más entrenados, que nuestro cuerpo está aprovechando otros recursos energéticos para llegar al 100%. Entonces, digamos, normalmente sucede mucho. Como pues, si tenemos un medidor de ritmo cardíaco, entre más entrenados estemos, más lento nos va a subir ese ritmo cardíaco, menos vamos a pulsar, pero ya son otros, un tema ahí diferente que vamos igual a ir tocando poco a poco. De hecho, yo tengo creo que unos videos en el canal de YouTube de la parte mía educativa que explican un poco también eso, pero igual después también podemos aclarar todo ese tipo de dudas si alguien realmente quiere
quiere saber qué tipos de adaptaciones se generan. De hecho, sí tengo una charla ahí sobre las adaptaciones, que ahí igual podemos, de hecho creo que están en la página. Ok, entonces esta tabla es súper importante por eso, porque esta va a ser la guía que vamos a agarrar cada vez que veamos un plan y digamos, bueno, hoy que nos toca hacer, nos toca hacer 30 minutos en zona 2. Eso va a ser como lo vamos a empezar. Eso, la guía va a ir un poco abierta, por ejemplo, ahorita que la vamos a ver, va a decir de 30 a 45 minutos. eh, Puede extenderse un poco más, una hora y media, va a depender mucho de cuánto tiempo tiene la persona a andar en bicicleta. Si es una persona que se compró la bicicleta hace 15 días, lo ideal es que salga 30 minutos en zona 2. Si es una persona que ya tiene 3 meses, después puede salir 45 minutos, una hora. Si es una persona que tiene un año de andar en bicicleta, pues puede ya salir hora y media sin problemas en zona 2. Más de hora y media, pues realmente para gente que está empezando no es necesario. La mayoría de entrenamientos que yo mando ya a gente profesional sí ya van arriba de las 2 horas, pero obviamente el nivel de exigencia es mucho mayor. Pero para empezar, hora y media por día, para gente que realmente ya tiene cierto nivel de entrenamiento es más que suficiente. Más de eso, pues ya nos va a cargar más fatiga y ocupamos esa progresión, porque no podemos pretender que no hemos hecho ejercicio toda la vida o digamos, desde el colegio no volvimos a hacer nada y de la noche a la mañana y queremos hacer todos los días 2 horas. Y eso pasa mucho. De hecho, he topado con gente que me dicen, es que me mandaron a hacer hora y media, 2 horas todos los días. Pero estamos pasando de nada a eso. O sea, de nada a que son 5, 10, unas 14 horas por semana de ejercicio, y pues obviamente el cuerpo va a resentirlo mucho. Al inicio pues no tanto, pero pues, la fatiga va a ir acumulándose, va a ir acumulándose y ahí es donde vamos a llegar a procesos de sobreentrenamiento que no son buenos porque como les digo, nos vamos a terminar enfermando. Es la que sigue. Esto es un ejemplo de cómo lo vamos a mandar el plan. Espero hacerlo un poquito más bonito. Entonces, básicamente, los lunes normalmente descansamos. El descanso lo puede mover la persona el día que quiera. Como pueden ver, aquí básicamente estamos entrenando martes, miércoles, viernes y domingo. No significa que esto sea no podemos hacer más. Como les digo, va a depender mucho de la cantidad de tiempo que tenga cada persona de andar en bicicleta. Esto básicamente es para una persona que está empezando. Ya si es una persona que ya tiene 2 años de entrenar y que quiere mejorar, ya si esto no le va a calzar porque ya tiene bastante tiempo de andar en bicicleta, pero ahorita nos estamos enfocando en gente que se compró la bicicleta hace 15 días o una semana o que ni siquiera la ha comprado, está pensando comprarla, a gente que tiene 3 meses, todavía hay gente que tiene un año, pero no ha sido constante y lo que quiere es de aprovechar para ser un poco más constante, porque me ha topado gente que me dice, yo tengo 2 años de andar en bicicleta, pero andaban los fines de semana nada más, entonces también aplica a este tipo de personas que lo que buscan es eso, porque por más que normalmente la gente que tiene bastante tiempo de tener bicicleta y nunca fue constante, lo que hacía era que el fin de semana hacía un montón y después de eso en toda la semana no hacía nada y al final no generan adaptaciones importantes. No es que no es mejor que no hacer nada, pero también sigue siendo peligroso porque cada fin de semana nos sobreesforzamos, como decir, porque estamos acumulando mucho fatiga un solo día. Entonces, volviendo a lo mismo, como les explicaba, eh, que era la parte esta que Tatiana nos estaba preguntando, cómo se estructuraría. Entonces, tenemos un martes, vamos a hablar de 30 a 45 minutos en zona 2. Esta, la Z2, va a ser zona y el 2, el número que está a la par, va a ser la intensidad. Y si nos venimos acá, zona 2 va a ser de un 65 a un 75% pues, de la frecuencia cardíaca máxima y es una actividad ligera. O sea, básicamente los martes o el día que elijamos para iniciar la semana, como les digo, ya depende mucho de cómo quiera una persona estructurar su entrenamiento. Lo que nos vamos a enfocar es en acumular tiempo en esta zona 2. Como les digo, o sea, un profesional en ciclismo, y hay mucha gente que me dice, ¿y por qué compara a la gente con profesionales? Porque al final aplica lo mismo. Como les digo, lo que va a diferenciar mucho son tiempos. Las intensidades van a ser las mismas. Lo que pasa es que la fuerza no es la misma. O sea, una zona 2 para una persona que está empezando
y va a ser muy suave y la misma zona 2 para una persona que está súper entrenada y pues va a ser una velocidad muy grande. Entonces, eso es lo que varía y obviamente cuánto tiempo puede mantenerse en esa zona para generar los estímulos correctos. Pero para una persona que está empezando, deberíamos empezar con 30 a 45 minutos de rodar suave y los martes, ¿por qué? Porque venimos de un día de descanso y normalmente el fin de semana se hizo un poquito más de tiempo y ocupamos empezar a activar el cuerpo de lo básico. Esos 30, 45 minutos se pueden extender a una hora, hora y media, y ya si alguien quiere meter 2 horas porque tiene tiempo y como les digo, ya tiene bastante tiempo de entrenar, lo puede hacer. No va, no va a haber ningún problema. En zona 2 podemos acumular muchísimo tiempo. ¿Qué es el problema con esto? Que tenemos que buscar rutas correctas para hacer esto. ¿Por qué? Porque si llegamos, yo soy de Heredia, y yo digo, bueno, voy a ir a hacer esos 30, 45 minutos y me voy a buscar una montaña. Difícilmente por el nivel de fuerza que yo tengo voy a poder mantenerme en esa intensidad en una montaña, porque automáticamente, más bien, en vez de estar en esa zona 2 voy a empezar a andar en zona 4 donde me empiezo a sentir, es un punto ya que es incómodo, sin aliento, lo que puedo decir es una oración, y ahí voy subiendo la cuesta, pero de lo que ocupamos era esa parte baja. Entonces sí tenemos que buscar que elegir nuestro terreno ideal para donde hacer eso, que lo ideal es que sea un planito. Podemos simplemente, y lo que hace la mayoría de la gente es que agarra un segmento de una parte, digamos, se me fue el nombre, una ruta y que sea relativamente plana y vamos para un lado, para el otro y tratamos de acumular ahí la mayor cantidad de tiempo en eso. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que buscar los terrenos correctos para poder entrenar. El fin de semana y ya podemos hacer más tiempo, ya ahí si queremos subir montañas, obviamente depende de la, el tiempo que tenga la persona, depende del nivel de fuerza, ya ahí tiene que pensar si realmente puedo o no subir eso. Tarde o temprano vamos a llegar a hacerlo, no tenemos que desesperarnos por subir una montaña del inicio, es mejor hacerlo poco a poco y sentirnos bien y no arriesgar la salud porque si nos vamos de primeras a primeras, si tenemos 2 semanas de tener la bicicleta, a buscar subir al Monte de la Cruz, por ejemplo, los que son de Heredia, o a, no sé, a otra montaña, Pico Blanco, o ir camino a Puriscal, ahí a los Indios, o cualquier cuesta de esas, empezando, y pues, primero nos vamos a sentir bastante mal, y como experiencia personal, yo cuando empecé hace un montón de años, yo pasé por todo eso, o sea, y nos fuimos, tenía como un mes de tener la bicicleta y me dijeron unos amigos que vamos a la Juela y no me pareció mal. Fuimos, todo bien, y en ese momento me dicen, vámonos a Grecia. Y pues, nos fuimos a Grecia. Yo llegué a Grecia caminando, la última cuesta la subí literalmente caminando y me senté y dije, aquí yo no me vuelvo. Y montamos las bicicletas en un bus y nos devolvimos. No es lo ideal, pero desgraciadamente eso fue hace 15 años, no tenía nadie que me ayudara ni a quien preguntarle y desgraciadamente muchos empiezan así. Creo que la mayoría empiezan así porque no empiezan con una guía correcta. No es la idea es ayudarles a que lo hagan lo mejor posible y darles un poco de acompañamiento en ese proceso. Entonces, bueno, regresando otra vez al plan, el miércoles, entonces ahí sí, vamos a calentar, que era lo que yo les decía. El martes, ¿por qué no calentamos? Porque la idea es, va a ser una intensidad suave que va a ser la misma intensidad prácticamente que el calentamiento. Entonces, como les digo, de 30 a 45 minutos y ya. El miércoles vamos a calentar, una intensidad bastante suave, zona 1, zona 2. Vamos a hacer, este es un ejemplo, no significa que sea el plan que vamos a dar, pero es un ejemplo de los que vamos a hacer. Para los, antes de que pregunten, eso la idea es que los vamos a publicar el domingo. Va a ser un plan mensual, entonces normalmente cada domingo del mes, empezando este domingo, vamos a poner, bueno, de hecho vamos a hacer una planificación nada más de lo que resta del mes y el que sigue ya para acomodarnos un poco y hacerlo mes a mes, iniciando más o menos el domingo que esté más cerca del inicio del mes. El que vamos a poner este fin de semana va a ser simplemente para lo que resta del mes. Entonces, este es un ejemplo, vamos a hacer 2 intervalos, aprovechando de una vez. Intervalos, mucha gente llega y dice, es que empiezan a ponerle a la gente intervalos y que es un intervalo y todo eso. Intervalo es un lapso de tiempo, no significa que sea duro. O sea, no significa que porque vamos a hacer intervalos
porque antes se creía simplemente que los intervalos eran en darle durísimo, no, o sea, un intervalo es un lapso de tiempo, pueden ser intervalos suaves, normalmente entre más tiempo se pase en ese intervalo, en ese lapso de tiempo, pues más suave. Va más adelante van a haber intervalos más duros, que eso igual un lapso de tiempo en el que vamos a esforzarnos a intensidades mayores, pero como estamos empezando, ocupamos que sean suaves. Entonces, nuevamente, vamos a hacer dos intervalos de 10 minutos en zona 3. Ya si nos vamos a la tablita, digamos, zona 3 está cerca del umbral aeróbico, que es una intensidad ya un poquito más fuerte, pero sin ser extenuante. Aquí en la descripción dice, puede hacer ejercicio durante largos periodos de tiempo, puede mantener una conversación corta. ¿Qué significa eso? Que podemos hablar, podemos, pero no de manera fluida, un poco entrecortada, pero poco. Entonces, en ese tiempo vamos a buscar un lugar donde podamos hacer 10 minutos de manera constante, lo más constante, porque el problema es que aquí el terreno es muy irregular, entonces posiblemente en ese puede ser una cuesta suave, puede ser hay varias, perdón, hay variaciones, habría que buscar lo más constante que se pueda, como les digo, una cuesta suave, no muy dura, porque si no vamos a tener que usar cambios muy suaves y una cadencia bastante baja. El tema de cadencia después lo vamos a meter, que es la cadencia ideal, porque desgraciadamente pocos de los que están iniciando van a tener un mayor de cadencia, pero la idea es que por lo menos lo sientan. Ya son temas un poquito más avanzados que vamos a ir metiendo poco a poco. Entonces, bueno, regresando, dos intervalos de 10 minutos en zona 3, ya vimos que era zona 3, y descansamos la mitad del intervalo, que en este caso son 5 minutos suave. Entonces, si nos vamos a la realidad, vamos a agarrar, vemos una cuesta suave, empezamos a contar 10 minutos aproximadamente, podemos llevar un blog de pulso normal y llegamos a un punto, decimos 10 minutos, aquí puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, depende de lo que nos permita el terreno, y nos devolvemos suavecito, rodando suave. Hacemos dos de esos para empezar y después de eso igual terminamos ahí rodando cerca o camino hacia la casa. Normalmente lo que hace la gente es que tiene cierto lugar y los 15 minutos de calentamiento y los 15 minutos de enfriamiento los utilizan para ir y devolverse a ese lugar. Eso es como lo ideal. Hay veces que queda un poquito más largo, puede ser que quede un poquito más corto y eso va a depender cuanto más o menos nos dure ese calentamiento. Si estamos a 5 minutos, pues nos quedamos dando vueltas ahí para calentar un poco más, porque si 5 minutos de calentamiento es bastante poco. El jueves descansamos, realmente mucha gente me ha dicho que un plan de estos es muy poco, pero volvemos a lo mismo, estamos enfocándonos en gente que está empezando. Que antes, si veíamos el calendario de entrenamiento, era descanso todos los días. Entonces, de ahorita, si nos ponemos de que antes el calendario era descanso todos los días, y ahorita meter un, dos, tres, cuatro trabajos a la semana, pues ya es una carga importante. El viernes descansamos el jueves, porque igual muscularmente, aunque esto sea suave, igual, no, igual hay cargas a nivel muscular y hay cargas a nivel del cuerpo. Igual vamos a calentar un poquito más, 20 minutos, y aquí vamos a hacer un trabajo según la limitación. Eso ahorita no dice nada ahí, y cuando mandemos los planes, la idea es que cada persona hizo su pruebita para ver qué limitación tenía, y entonces va a elegir cuál de los dos planes va a ser. Entonces, digamos, por ejemplo, si tiene una limitación a nivel de utilización de oxígeno, normalmente van a ser unos jalones intensos. Jalones, por entender jalones, significa intensidad bastante fuerte por un periodo corto de tiempo. Igual, en términos de intervalos, un intervalo aproximadamente, digamos, de 30 segundos, bastante duro, y después muy suave para recuperar el cuerpo. Este, Ahorita hay varias preguntas ahí, ahorita ya casi las vamos a empezar a evacuar. El sábado descansamos y el domingo metemos un fondo, que el fondo en el caso inicial sería hacer una hora y media. Eso sí tenemos que ser muy conscientes de nuestras capacidades y también del terreno. Porque si agarramos hacer hora y media en pura cuesta, pues es bastante cansado. Entonces igual tenemos inicialmente que buscar terrenos variables, o sea, que no sean demasiado fuertes, tampoco que sean demasiado suaves, sino que vayan acorde a nuestra capacidad. Y normalmente la idea de esos fondos es que también sean una intensidad suave, zona 2, zona 3, tal vez tocar un poquito zona 4, porque igual nos va a tocar cuestas, difícilmente vamos a encontrar un lugar sin cuestas acá, pero que sea lo mínimo.
¿qué va a pasar con el tiempo? Y pues que esas cuestas ya no van a ser tan duras o no las vamos a sentir tan duras o simplemente vamos a ir mucho más rápido. Hay varias herramientas tecnológicas, ahora está Strava que nos tira los famosos segmentos y nos va a ir diciendo cuánto vamos mejorando porque lo que va haciendo es comparando el tiempo que duré en un lapso en una ruta con mi evolución, o sea, con otros rides, y va diciendo, me mejoraste, no sé, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 5 minutos, lo que sea. Eso es bastante bueno porque por lo menos nos va dando un poquito de ese seguimiento digital, digamos. Básicamente eso es como la explicación de qué sería una semana. La semana siguiente, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente, bueno, en este caso es muy similar, lo que va a variar es el trabajo específico, la idea es irlos variando para que no sean tan repetitivos, pero este inicial va a ser igual. La tercera semana que cambia, pues ya aumentamos el tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es ir aumentando poco a poco, ya en vez de rodar los 30 minutos, rodamos 45, si inicialmente empezamos 45, vamos a rodar 60 y vamos aumentando. Ahora en vez de 2 intervalos de minutos, tenemos 3 intervalos, entonces ya vamos metiendo poco a poco un poquito más de intensidad. El trabajo específico posiblemente también va a aumentar en cantidad y ya el fondo vamos a tratar de hacer un poquito más de tiempo. La idea es ir empujando poco a poco el rendimiento o los trabajos que vamos haciendo, pero que sea de manera gradual. No podemos agarrar, la primera semana hicimos hora y media y a la segunda semana 2 y 3, 4, ¿no? De hecho, literalmente el ideal debería ser que deberíamos ir aumentando no más de un 5% en las cargas. Es un poco difícil de llevar y realmente como entrenador sí es muy difícil de poder cuantificar eso, pero ahí no es tampoco tan cerrado a que sea un 5%, pero sí es muy importante escuchar el cuerpo, como les digo, porque puede que veníamos de no hacer nada, no tenemos buena condición, estamos calculando mal las zonas y nos sentimos muy fatigados. No debería ser en este plan porque tenemos 3 días de descanso, pero puede ser. Conforme vaya aumentando el tiempo, entonces podemos quitar un día de descanso y vamos acumulando más. No recomiendo más de este, 5 días para gente que está empezando. Es más que suficiente para cualquier objetivo que se tenga. La cuarta semana, en este caso, es un poquito más dura y normalmente ya cuando aumentemos un poquito más las cargas, vamos a meter una semana de descanso. ¿Por qué? Porque el cuerpo también tiene que descansar por completo y es algo que a la gente no le gusta mucho. Hay mucha gente que lo que le gusta o piensa que solamente es entrenar, entrenar, entrenar y no descansar. Por más de que tengamos 3 días, o volvemos a lo mismo, veníamos de ningún día. Entonces, si ocupamos un día, meter un poquito más de descanso, que normalmente va a ser acumular un día más de descanso y rodar más. En este caso, como estamos empezando y tiene bastante descanso, no vamos a meter un día de descanso, pero poco a poco, en base a la evolución, vamos a ir aumentando eso. La idea es que también cualquier persona que ingresó en el grupo y pues va a tomar desde el inicio los entrenamientos básicos y puede ir guiándose con los más avanzados y más avanzados en base a eso. También tiene que tener un poco la conciencia de realmente si yo hacía un poquito más de esto, entonces pues, puedo tomar esta guía y aumentar que aquí en vez de 2 intervalos 3, que los trabajos específicos aumentarlos un poquito, pero ya va a depender de cada persona porque sí es un poco difícil eso. Entonces básicamente esto es como el ejemplo de un plan de entrenamiento. Como les digo, va a ir estrictamente dependiente de esta tabla. Esa tabla hay que tenerla a mano siempre para poder dosificar todo eso. Y básicamente eso es la explicación de cómo vamos a trabajar. Eh, Igual, cualquier duda, ahí están toda la parte de Facebook, ahí que nos pueden contactar. También me pueden contactar directamente al Facebook mío de Athlete Train Lab. O de ya ahí, si ya tienen dudas más puntuales, de tratar de ver cómo les ayudo. Sí, lo que se busca es en lo que se pueda generalizar, lo más que buscar en la mayor parte de lo posible, generalizar, porque la idea es poder compartir esas dudas que tiene una persona con el resto. Vamos a ver un poco por las preguntas. No se oye, en esta parte no, escucha, sí.
Bueno, lo que decía Tatiana, que cuántas veces, esta tablita ya explica eso. Para el día de fondo se puede variar rutas o empezar, podría ser mejor la misma ruta para ir comparando. Eso depende de cada persona. Mi consejo es no se enfoque en la ruta, no se enfoque en eso. El fondo, disfrútelo. Mucha gente se, se pone muy ceñida con todo esto y deja la parte de disfrutar. No importa si el tipo de ruta, lo que tenemos que tratar es de mantener esas intensidades. Si obviamente y si el nivel de nosotros es muy básico, pues sí tenemos que buscar cómo elegir rutas bastante básicas y hacerlo por tiempo, no por kilómetros. Porque no es lo mismo 10 kilómetros en plano que 10 kilómetros en cuesta. Y 10 kilómetros en plano podemos hacerlo perfectamente en 30 minutos y en cuesta podemos durar una hora o 2 horas. ¿Sí? Una ruta en el volcán Barba que son 10 kilómetros en los que se sube 1 kilómetro y se duran 2 horas y gente que anda bastante bien. Entonces eso es muy importante, no tenemos que guiarnos por kilómetros sino por tiempo. Y lo de las rutas es muy variable. Y si por facilidad tenés una ruta cercana, pues mejor utilizarlo así. Después Gaudí nos dice, hola, los intervalos, ¿cómo serían? ¿Una marcha o un cambio más fuerte? Eso es muy relativo y de hecho la parte de los cambios es algo que tenemos que explicar un poco más en detalle. Siempre la cadencia ideal va a ser aproximadamente de 80 a 100. Eso va a ir muy ligado a cada persona. El ideal va a ser 90, por decir de alguna manera. Pero hay gente que le gusta más andar un poco más trabados, con marchas un poquito más fuertes, o hay gente que le gusta andar muy rotada. ¿Qué es lo que pasa? La cadencia también va a ir muy ligada al ritmo cardíaco. Si usamos marchas muy fuertes, hay un desgaste a nivel muscular más alto, cardíaco un poco menor, porque estamos esforzando un poco más el músculo y pues, pero al final de eso depende mucho, ¿no? Tiende a darse que la gente que es muy delgada, con fibras musculares un poco más aeróbicas, maneja cadencias más altas. Los que somos un poquito más gruesos, más musculosos, tendemos a utilizar marchas un poquito más fuertes, pero el ideal siempre va a ser que sea una marcha bastante rotada y los cambios ir utilizándolos para que nos den el nivel de esfuerzo recomendado. Dice, según la tabla de Borg, la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 que salen, ahí se pueden. Ya para ponerle en la parte zonas de potencia, ya es un tema un poco diferente. De hecho, ahí en el canal yo tengo un video de lo que son la parte de entrenamiento con potencia. Ya el tema de potencia sí ya es más avanzado. O sea, con mucho gusto le puedo ayudar, pero sí no voy a tocarlo ahorita porque de hecho más bien la escala de Borg es básicamente para gente que ni siquiera tiene eh, medidor de ritmo cardíaco. Ya ahí para sacar las zonas de potencia, lo ideal es hacer una prueba de FTP y hacer ciertas pruebas ahí para poder sacarlo y entrenar de esa manera. Rodolfo dice, ¿qué momento del día es mejor para hacer los entrenamientos? ¿Un desayuno ligero antes de salir? La parte de alimentación es algo, un tema muy complejo. Realmente es muy específico de cada persona. Ahora he visto que ponen ahí consejos de alimentación y todo eso, pero la alimentación que me sirve a mí no es la misma que le sirve a un montón de gente. Puede que a mí me sirva un hidratante, puede que a otra persona le caiga pesado. Estas que son efervescentes a mucha gente le caen bien, hay otro montón de gente que no le cae bien. Entonces, la parte de alimentación es mucho prueba y error. Parte de eso, lo importante es entrenar. ¿Por qué? Porque si hacemos esta guía de entrenamiento, desayunamos de la misma manera, el domingo no cambiamos la alimentación antes de salir, no la hagamos. No es recomendable entrenar en ayunas. El cuerpo básicamente, el cuerpo básicamente puede aguantar hasta hora y media sin comer, porque tiene reservas de glucógeno. El glucógeno es una energía que guarda el músculo. Entonces uno puede salir sin comer para entrenar, pero yo no lo recomiendo porque podemos sentirnos mal. Ya en un niveles más avanzados se utilizan técnicas de ayuno, pero para otro tipo de estímulos. Entonces sí, o sea, un desayuno ligero que no nos caiga pesado, hay que buscar comidas que no produzcan gases, porque de ahí obviamente evitar cólicos. Entonces, y tratar de mantener el mismo desayuno o las mismas variaciones de desayuno que tengamos y que nos hagan sentir bien. Como les digo, no hay que cambiar el desayuno, que porque vamos a hacer un fondo, vamos a desayunar un poco más,
No, lo ideal más bien cuando vamos a hacer un poco más de distancia es llevar un poco más de comida porque pues vamos a necesitar esa comida porque igual, la parte de alimentación la vamos a tocar más adelante. Pero por el momento, así como lo básico es desayunar lo mismo y si vamos a hacer más horas, ya más de hora y media, sí llevarnos algo de comer que sea liviano. No recomiendo, bueno, las tricopilias es para mí un recurso ahí como fuerte, porque la idea es que no sean cosas tampoco muy dulces, porque lo que pasa es con las comidas muy dulces, es que nos generan picos de insulina bastante fuertes. Frutas es una buena opción, podemos hacer ahí en Google, hay miles de cosas. Lance utilizaba los famosos sanguchitos de mermelada con crema maní que tienen grasa, tienen azúcar y tienen carbohidratos. Se puede llevar uno de esos para un fondo. Hay un montón de barritas energéticas, pero tratemos de no gastar plata en esas cosas. Sí, es muy recomendable los fondos con hidratantes, sí o sí. Eso es muy importante porque mucha gente sale sin hidratante y el agua no va a hidratar. El agua ayuda. Entre semana podemos salir solamente con agua porque no se ocupa, pero sí el fin de semana es necesario llevar hidratante y ojalá no un hidratante muy comercial porque realmente esos no son tan buenos. Vamos a ver. Bueno, y lo otro de cuál es el momento, el mejor momento del día, eso es muy relativo. Yo, por ejemplo, salgo en las mañanas y me cuesta mucho calentar. Cuando hago entrenamientos en la noche me es más fácil, pero ¿qué pasa? El ritmo cardíaco también varía. Por eso es que a veces la tabla de Work es un poco mejor o más exacta que trabajar con ritmo cardíaco porque el ritmo cardíaco nos va a variar de la mañana a la noche. ¿Por qué? Porque en la noche normalmente estamos más hidratados que en la mañana porque en la mañana cuando dormimos nos deshidratamos, el corazón tiende a pulsar un poquito más lento y además de eso, pero no afecta realmente, básicamente, bueno, va a afectar en el ritmo cardíaco un poco, pero no afecta, digamos, si lo haces en la mañana o en la noche, que sí es importante tratar de ser consistentes, porque si vamos a entrenar en la mañana, que sea todas las mañanas, si vamos a entrenar en la noche, que sea todas las noches. Porque si entrenamos en la mañana un día y en la noche el día siguiente, pues el periodo de descanso es muy amplio. No hay tanto problema. El problema es que si entrenamos, por ejemplo, hoy en la noche y vamos a salir mañana en la mañana, el tiempo de recuperación se acorta mucho. Entonces eso sí es lo que hay que tener en consideración. El ideal es que tengamos aproximadamente 24 horas de recuperación entre cada entrenamiento. Vamos a ver, otra dice, ¿qué momento hace ya? Muchas veces cuando se realizan entrenos fuertes o largos, a veces surgen arratonamientos. ¿Algún consejo? Hidratación. Normalmente la parte de ratonamiento es por deshidratación, la mayoría de los casos, otras veces es por sobreesfuerzo. Entonces no se trata, de hecho el problema es eso, fuertes y largos es una mala combinación. Fuertes y cortos está correcto, suaves y largos también, pero fuertes y largos no es lo ideal porque normalmente vamos a tener un niveles muy altos de deshidratación y a nivel de... Ahí básicamente toda la parte de retenimiento va a ir muy ligada a alimentación. Entonces sí, y no es la mejor combinación fuertes y largos, no. Eh, Dice recordar el tiempo estimado para estar comiendo cada cuánto. La parte de la alimentación, como les digo, es muy complicada como para abarcarla así rápido, pero la idea es cada 30 minutos estar comiendo, igual hidratándose, poco. Eh, ¿Qué varía la cantidad? Y de hecho ahí después podemos poner tablas de cuánto es lo ideal a nivel de calorías que se pueden comer. Eso depende mucho del nivel de esfuerzo, porque si vamos muy suaves, digamos que vamos a nos vamos para Jacó y queremos ir a dar una vuelta suavecita y la estamos haciendo casi que apenas pedaleando, estamos prácticamente, el cuerpo está sacando su energía de la grasa. Entonces realmente no ocupamos comer. La comida va a ser básicamente para suplir la necesidad perdón, va a ser más que todo como para calmar la acidez del estómago, no tanto como para, para, para necesidad energética. Si hacemos un esfuerzo mucho más fuerte, ya el cuerpo empieza a dejar de utilizar grasas para producir energía y va a empezar a utilizar carbohidratos. Entonces, obviamente, y ya en ese punto, y la necesidad de suplir ese desgaste de carbohidratos que tenemos al inicio ya va a ser más importante y a mayor esfuerzo,
el cuerpo cada vez va a ir dependiendo más de carbohidratos y eso es lo que tenemos que suplir. Entonces la alimentación va a ir muy ligada al nivel de esfuerzo que tenga cada persona o que haga cada persona. Hablando de los fondos, como me puso ahí, ¿quién fue? Yesenia, que puso eso de los entrenamientos largos y fuertes, esos entrenamientos, porque la gente los va a hacer indiferentemente. Entrenamientos largos y fuertes dependen muchísimo de una alimentación fuerte y no es lo ideal. Lo ideal es que el cuerpo debería adaptarse lo mayor posible a quemar bastante grasa y no tantos carbohidratos, pero realmente cuesta mucho, es un proceso bastante largo. Entonces, sí, la parte de alimentación, para resumir, va a ir dependiendo del nivel de esfuerzo. Lo ideal es comer cada 30 minutos, no esperarse ni a tener sed ni a tener hambre, porque ya en esos momentos, cuando ya tenemos sed y tenemos hambre, es porque el cuerpo está generando estímulos de que ya algo está malo. No tenemos que llegar a esos puntos. Es mejor ir comiendo poco a poco, suplir las necesidades anticipadas. Eh, si entrenamos pesas, ¿cómo puedo alternar con la tabla de entrenamiento? La parte de las pesas es complicado porque va a depender mucho de qué. O sea, de hecho, hace poco uno de mis clientes me estaba diciendo que quería meter piernas martes y jueves y yo le dije, el problema de eso es, si metemos pesas martes, el primero, si hacemos un trabajo de entrenamiento el martes en la mañana, el trabajo de pesas en la tarde no lo va a hacer tan bien porque ya hay fatiga, lo hace, el día siguiente ocupamos recuperar, o sea, rodar suave y el día siguiente ya tocan otra vez pesas. Entonces básicamente la semana no va a ser productiva. Entonces el trabajo de pesas sí es un poco más complicado de incluirlo. Yo recomiendo si va a hacerse pesas que sea piernas solamente un día y en ese mismo día y el día siguiente hacer trabajos suaves aeróbicos para no fatigar mucho y el resto de los días sí podemos hacer un poco más de intensidad. Dice entonces no es tan necesario el trabajo de pesas. No, de hecho literalmente yo no recomiendo el trabajo. O sea, si queremos ser buenos en bicicleta, no ocupamos trabajo de pesas. Es un trabajo muy, o sea, yo siempre le he hecho la comparación a la gente, no podemos comparar 50 repeticiones que hagamos en sentadillas, que son un montón, con 2000 pedaleadas que vamos a hacer en un entrenamiento. La fuerza es completamente diferente. Cuando se trabaja pesas, se trabaja mucho la parte anaeróbica, músculos completamente diferentes, y no significa que no sea bueno. Lo que pasa es que no nos va a ayudar tanto a la fuerza como un entrenamiento de ciclismo como tal. ¿En qué se ayuda? Nos ayuda a estabilidad muscular. Muchas veces hay gente que pedalea, que se le mueven las rodillas para todo lado, eso es básicamente falta de fortaleza muscular, porque hay un montón de músculos que tal vez no están trabajando de manera tan fuerte en el pedaleo, pero sí sirven de estabilizadores del pedaleo. Los músculos del glúteo normalmente tienen a estar completamente involucrados en el pedaleo y en la estabilidad. Entonces mucha gente que se le mueven las piernas para todo lado, eso hay varias pruebas que se pueden hacer, pero normalmente lo que tiran de resultados es por debilidad a nivel de ciertos músculos, mayormente a nivel de glúteo. Dice, se compensa uno con otro, es que son trabajos completamente diferentes. Si hay el ciclismo y cualquier deporte de endurance no busca crecimiento a nivel muscular porque se estimulan fibras musculares que no aumentan de tamaño, aumentan su resistencia, pero aumentan de manera diferente a lo que aumenta el músculo cuando se entrena en gimnasio. Normalmente la gente que hace pista, tal vez mucha gente no va a entender, pero son esto que es dar vueltas en un velódromo, ellos tienen una musculatura muy grande, pero es porque el nivel de exigencia de ellos es diferente. Ellos no van a hacer trabajos de 2 horas, 3 horas o más. Son trabajos muy cortos, muy explosivos, donde realmente ese músculo explosivo, ese músculo de gimnasio sí se utiliza. Pero es que el trabajo de pesas y el de ciclismo son totalmente diferentes. No es que no se puedan combinar, pero sí son muy diferentes. Conejos de montaña, pero sí es bueno entrenar el core, definitivamente. El core es súper importante y ahí sí, el trabajo de gimnasio más bien debería ser enfocado en el tren superior, que se le llama, o core, brazos, porque son músculos que realmente no se van a trabajar tanto a nivel de ciclismo. Y entre mejor, más fuerte tengamos el core, vamos a tener más estabilidad. Hay gente que se menea para todo lado apenas que va a agarrar una botella, eso es falta de trabajo en core, o que van subiendo y la bicicleta
parece que anda por todo lado, un puro zigzag, es falta de trabajo de core. Core, para los que no entienden, es el tren superior, la parte de abdominales, espalda, brazos, hombros, todo eso es súper importante y sí debería ir de la mano, pero tampoco tenemos que ir al gimnasio para hacer este tipo de trabajos. Y básicamente hacer abdominales, planchas, hay un montón de recursos en internet ahora que se pueden buscar, que se pueden complementar y realmente termina siendo un buen complemento porque no tenemos que quitar ninguno de los dos, no, podemos hacerlo de la mano, las dos cosas, podemos hacer trabajos de core, podemos hacer en la noche y salir a entrenar en la mañana porque no estamos fatigando piernas. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos, yo le digo a la gente que entreno, que si salimos con las piernas cansadas, no hay una buena adaptación, a menos de que se busque eso, porque también muchas veces buscamos eso, aumentar la carga de fatiga para que el cuerpo se vuelva resistente a nivel de eso. De hecho, se llama resistencia a la fatiga, y eso es parte de las adaptaciones que buscamos, pero no es llegar y salir con las piernas con dolor, porque ya ahí sí, cuando hay dolor a nivel de piernas, lo que hay es un daño a nivel muscular, y ese daño hay que sanarlo para que el músculo pueda seguir mejorando. Bueno, más preguntas, dudas, consultas, igual ahí queda abierto completamente el grupo para poner preguntas. Me pueden contactar directamente a través de la página de Facebook de la empresa de Athlete Train Lab y con mucho gusto les puedo ayudar. Como les digo, la idea es que tratar de que el conocimiento se esparza. Eh, Vamos a ver, dice ejercicios de calistenia, pero en piernas. Realmente, digo, ahora la calistenia tiene o sea, le han dado un montón de, de, de- de variantes. Realmente la calistenia como tal no toca tanto piernas, son trabajos más de core, eh, pero habría que ver cuáles. O sea, como te digo, o sea, lo que sean, o sea, si son de resistencia, si sirven, si son de fuerza, de buscar aumentar masa muscular, no, normalmente la calistenia busca mucho la resistencia, entonces sí puede que sirvan. Volviendo a lo mismo, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo buscando ser buenos en los dos. Si es una persona que se quiere enfocar en la parte de resistencia para calistenia, pues, de hacer todo ese montón de poses, pues difícilmente puede alternarlo con trabajos aeróbicos de bicicleta, pero en los específicos pues no va a tener tanta fuerza porque va a haber fatiga. Al final, indiferentemente del trabajo que hagamos para piernas adicional al ciclismo, tenemos que buscar que no nos lastime mucho las piernas, que no exista ese daño muscular como un trabajo de pesos específico. Y Beth dice, van a seguir haciendo talleres, y de hecho parte de la iniciativa del Riders Club de Andiara es no tal vez talleres, de hecho las charlas de Zoom, la idea es seguir haciéndolas, no solamente yo, sino miles de cosas. Y si queremos empezar a montar contenido desde cómo mejorar la técnica en bicicleta, cómo cambiar una llanta, de todo lo que se nos ocurra hacer y obviamente que también nos colabore la gente para, para poder, ¿cómo se llama? Sí, darle mucho más variedad a todo. Pamela nos dice que muchas gracias, con mucho gusto. De hecho, esto es básicamente para poder ayudarles. Dice, bueno, no me quedó claro el trabajo según la limitación. Es que el trabajo según la limitación no se explicó. Lo que buscamos es que identifiquen las limitaciones, que eso ya lo expliqué y de hecho el video lo vamos a subir porque se está grabando. Entonces, el trabajo según la limitación, eso es lo que el plan va a ir en eso. Entonces, que de hecho, muchas gracias por la pregunta porque si no quedó claro. Este, ¿Qué es la idea? Que vamos a poner un plan que diga, bueno, este es un trabajo de una limitación a nivel respiratorio, que las personas que empiezan a hacer ejercicio y se agitan mucho, entonces ese trabajo específico va a ir ahí, en vez de eso que dice trabajo según limitación, eso se va a sustituir por el entrenamiento que tendría que hacer esa persona, ya sea la limitación. Entonces, por eso es que les decía, esto que estoy presentando ahorita no es el plan final, es una guía nada más como para que entiendan y ya una vez que la persona identifique la limitación, entonces va a elegir si, si hace un entrenamiento en base a la limitación en base a una limitación de utilización de oxígeno a nivel muscular o si lo hace a nivel de transporte de oxígeno.
Por eso es que es muy importante que cada uno llegue a hacer esa evaluación. Dice, ¿hay alguna forma de evaluar el progreso después de algunos meses de entrenamiento de parte suya? Yo hago evaluaciones, de hecho la empresa mía es sobre evaluaciones de rendimiento, pruebas del consumo máximo de oxígeno, de fuerza y todo eso. eh, Esas yo las hago. También, como les digo, se puede utilizar Strava, que no cuesta nada. ¿Por qué? Porque en Strava nos va a ir tirando cuánto vamos mejorando el tiempo en segmentos. Entonces, por ejemplo, si fuimos a subir al castillo y duramos 1 hora, 2 horas y empezamos a entrenar, la idea es que ir viendo esas mejoras en tiempo, que vamos a durar menos tiempo, vamos a aumentar la velocidad. Entonces, es una manera también de evaluarnos. No necesariamente tenemos que ir a un laboratorio para ver qué, qué específicamente estamos mejorando o no. Se puede, pero obviamente va a depender mucho de las capacidades económicas de cada persona. Las pruebas que yo hago no son caras. La prueba completa vale 40.000 colones, que hace un montón de evaluaciones, sacamos zonas de forma precisa, la parte respiratoria, las limitaciones a nivel muscular y todas las que pueda tener a nivel de fisiología, pero no es que este sea necesario para empezar. Nunca está de más, al igual como nunca está de más hacerse una prueba de esfuerzo si tenemos, porque una prueba de esfuerzo no nos va a tirar las zonas de ritmo cardíaco, pero no vamos a tener un cierto nivel de seguridad de que el corazón está bien. Eso se lo recomiendo a cualquier persona. Bueno, no se lo recomiendo, eso es mandatorio para cualquier persona que tenga en su familia alguien que haya sufrido de problemas a nivel cardíaco, porque eso normalmente es hereditario. También es muy recomendado a gente que fue sedentaria, que tenía malos vicios, que tenía una mala vida. Es muy recomendable porque puede que haya un montón de problemas ahí, que empezamos a andar en bicicleta y tenemos niveles de triglicéridos muy altos, colesterol muy alto, y todo eso hace que se taponeen las venas y ahí podemos tener un montón de problemas. Eso también es muy importante, pero desgraciadamente hay un montón de cosas. Lo principal sí sería, bueno, para todos los que tienen recursos, hacerse una prueba de esfuerzo, por lo menos, o por lo menos un electrocardiograma mínimo, que es un poco más barato, pero ya depende también mucho de las capacidades de cada persona. La idea de esta guía es empezar de suave y a ir aumentando intensidades, porque no se trata de empezar a darle duro, y eso es lo que tratamos de que no se dé. Pregunta David Mora si hacemos bike fitting. Sí, también tenemos la parte de bike fit. De hecho, yo utilizo la tecnología Red Tool y también un sistema que hace un mapeo del asiento que tira cómo y dónde nos estamos sentando para poder buscar la mejor postura. Igual me pueden contactar a través de la página. ¿Qué más? Dice, muchas gracias. De hecho, más bien gracias a todos los que se conectaron, porque teníamos 42 personas conectados, bastantes. ¿Cómo recomienda combinar los entrenamientos de bici y atletismo? Es ya una pregunta un poco más compleja. De hecho, ya ahí sí, diría un poco más de la mano de un entrenador, eh, porque depende de cuánto tiempo has hecho atletismo. Ya ahí sí habría que hacer un poco una evaluación un poquito más profunda de qué has hecho, porque normalmente la gente que busca combinar las dos cosas es porque ya tenía un trasfondo de entrenamiento de atletismo o uno de ciclismo, y lo que está metiendo es otra disciplina. Y ahí sí ya ocupamos un poquito más de detalles para saber cómo combinarlos de la manera más efectiva. Y también cuánto tiempo se ha entrenado, porque si era una persona que entrenaba en atletismo al 100% y hay que ver cómo está el corazón, porque y ya las intensidades van a ser diferentes. Ya ahí sí nos estamos yendo un poquito más allá de lo que realmente es el tema, que era para empezar. Pero igual, me pueden contactar al Facebook mío y yo perfectamente ahí podemos hablar un poco más para ver cómo les puedo ayudar ya con ese tipo de preguntas un poquito más detalladas. ¿Algo más? ¿Cómo recomienda combinar? No, bueno, ok, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya llevamos bastante rato. Bueno, no. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, y ahí cualquier cosa, síganos en las redes, donde Andiara, los que no saben. Antes de eso, una muchacha me preguntó que si podía agregarla al grupo. Eso está en la página de Andiara, cómo ingresar al grupo, ahí pueden hacer consultas.
De hecho, es libre, simplemente hay que llenar ahí una pequeña encuesta rápida para ser parte del grupo y seguir con los contenidos. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos y chao.